La mañana del 28 de julio de 2025, mientras Dina Boluarte se preparaba para su discurso del Día de la Independencia, ninguno de sus asesores podía imaginar que sus palabras provocarían una crisis diplomática. Perú no se ha convertido en un estado fallido como Cuba, Venezuela o Bolivia. En el momento que estas palabras salieron de su boca, en Bolivia comenzaron a sonar los teléfonos. El Palacio de Gobierno de Lima bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana. Era el 2004 Gran Aniversario de la independencia peruana, y para Dina Boluarte representaba una oportunidad crucial de proyectar fortaleza y liderazgo ante una ciudadanía que la cuestionaba constantemente. Señora Presidenta, el discurso está listo, le había informado su jefe de comunicaciones, Carlos Mendoza, mientras revisaban por última vez el texto en el despacho presidencial. El documento de 15 páginas había sido preparado cuidadosamente para destacar los logros del gobierno y contrastar la situación peruana con la crisis que atravesaban otros países de la región. Dina revisó el manuscrito por tercera vez esa mañana. En la página 8 había un párrafo que le generaba cierta inquietud. A diferencia de otras naciones de la región, el Perú ha sabido mantener sus instituciones democráticas y su estabilidad económica. Le parecía demasiado genérico. Carlos, dijo mirando a su asesor, este párrafo necesita más fuerza. La gente necesita entender que hemos evitado los errores que cometieron otros países. Mendoza asintió y tomó nota. ¿Tiene alguna sugerencia específica, señora Presidenta? Sí, respondió Dina con determinación. Mencionemos países específicos. Cuba con su sistema fracasado, Venezuela con su crisis humanitaria, Bolivia con su inestabilidad política. Hagamos las comparaciones claras. El asesor titubeó por un momento. Señora Presidenta, ¿no cree que mencionar países específicos podría generar molestias diplomáticas? Dina lo miró con cierta impaciencia. Carlos, estamos hablando de hechos objetivos. No es nuestra culpa que esos países hayan fracasado en sus políticas. El pueblo peruano necesita saber que hemos tomado un camino diferente. A las 10:30 de la mañana, el texto revisado estaba listo. La nueva versión incluía la frase que cambiaría todo. El Perú no se ha convertido en un estado fallido como Cuba, Venezuela o Bolivia, sino que ha sabido mantener el rumbo democrático y la estabilidad institucional. Mientras tanto, en La Paz, el presidente Luis Arce se preparaba para seguir la tradicional ceremonia peruana desde su despacho. Como era costumbre entre los mandatarios sudamericanos, solía observar los discursos de independencia de los países vecinos. Su agenda del día incluía una videoconferencia con empresarios bolivianos a las 12 CIOR, pero había decidido dedicar una hora a escuchar el mensaje de su homóloga peruana. Presidente, ¿quiere que preparemos algún comunicado de felicitación para enviar a Lima?, le preguntó su canciller, María Elena Rodríguez. Esperemos a escuchar el discurso, respondió Arce. Últimamente las relaciones con el gobierno de Boluarte han estado un poco tensas. A las 11 horas, Dina Boluarte ingresó al gran salón del Palacio de Gobierno. La ceremonia sería transmitida en vivo por todos los canales de televisión peruanos y retransmitida por las principales cadenas latinoamericanas. La presidenta lucía un traje azul marino, los colores patrios en una banda cruzada, y esa expresión seria que había adoptado desde los momentos más difíciles de su mandato. El salón estaba repleto de invitados, diplomáticos, congresistas, ministros, representantes de las Fuerzas Armadas y líderes empresariales. Las cámaras captaban cada detalle, desde los ornamentos coloniales hasta los rostros expectantes de la audiencia. Compatriotas peruanos, representantes del cuerpo diplomático, autoridades presentes. Comenzó Dina con voz firme. Hoy conmemoramos 204 años de vida republicana, 204 años de libertad y soberanía. Los primeros minutos del discurso transcurrieron sin contratiempos. Dina habló sobre los héroes de la independencia, los desafíos históricos del país y los logros recientes de su administración. Su tono era solemne pero confiado, proyectando la imagen de liderazgo que tanto necesitaba. En La Paz, Luis Arce escuchaba con atención moderada. Un discurso bastante estándar, comentó a su canciller, pero eso estaba a punto de cambiar. Al llegar a la página 8 de su discurso, Dina se detuvo por un momento. El párrafo original seguía ahí, pero también había anotado a mano las modificaciones sugeridas esa mañana. Por un segundo,
vaciló entre la versión diplomática y la versión con fuerza que había solicitado. En estos años difíciles para nuestra región, continuó, el Perú ha demostrado una capacidad extraordinaria de resistencia y adaptación. Hizo una pausa y tomó la decisión que marcaría el resto de su presidencia. No hemos permitido que nuestro país se convierta en un estado fallido. Hasta ahí, todo normal. Pero entonces, mirando directamente a las cámaras, añadió, el Perú no se ha convertido en un estado fallido como Cuba, Venezuela o Bolivia, sino que ha sabido mantener el rumbo democrático y la estabilidad institucional que nuestro pueblo merece. En el gran salón del Palacio de Gobierno, el silencio fue total por un segundo. Algunos diplomáticos intercambiaron miradas de sorpresa. El embajador de Bolivia, presente en la ceremonia, se quedó completamente inmóvil. En La Paz, la reacción fue instantánea. Luis Arce, que había estado tomando café mientras escuchaba, se incorporó bruscamente en su silla. «¿Qué acaba de decir?», preguntó a su canciller, aunque ambos habían escuchado perfectamente. Dijo que Bolivia es un estado fallido», respondió la canciller con incredulidad. «¡Eso es inaceptable!». Arce se levantó de su escritorio. «Llama inmediatamente al embajador peruano y convoca una conferencia de prensa para esta tarde». Mientras tanto, en Lima, Dina continuaba su discurso como si nada hubiera pasado. Pero en las redes sociales, la reacción ya había comenzado. Los hashtags número Dina insulta Bolivia y número Estado fallido comenzaron a ganar tracción en Twitter. Carlos Mendoza, quien seguía la ceremonia desde el área de prensa, recibió las primeras notificaciones en su teléfono. Su rostro palideció al darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Inmediatamente comenzó a enviar mensajes a su equipo. «Preparen comunicado de aclaración. Urgente». En Bolivia, las reacciones se multiplicaban por minutos. Los medios locales interrumpieron su programación regular para reportar las declaraciones de Boluarte. La presidenta de Perú califica a Bolivia como Estado fallido, titulaba el noticiero de ATV. El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente. Las declaraciones de la señora Boluarte son una falta de respeto inadmisible hacia el pueblo boliviano y demuestran un desconocimiento total de nuestra realidad nacional. Pero la reacción más contundente vendría del propio Luis Arce. A las 2:30 de la tarde, convocó una conferencia de prensa extraordinaria en el Palacio de Gobierno de La Paz. Su rostro reflejaba una indignación contenida, pero evidente. Las declaraciones de la presidenta Boluarte son no solo inexactas, sino profundamente irrespetuosas. Comenzó Arce. Bolivia no es un estado fallido. Somos un país soberano, con instituciones democráticas sólidas y un crecimiento económico sostenido. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por todos los medios bolivianos y retransmitida por las cadenas internacionales. Arce tenía preparada una presentación con datos económicos y sociales que contradecían la caracterización hecha por Boluarte. Mientras la señora Boluarte habla de estabilidad, su país enfrenta una crisis política sin precedentes, continuó Arce. Mientras habla de institucionalidad, su gobierno carece de legitimidad popular. Antes de juzgar a otros países, debería revisar su propia situación. El contraataque era directo y demoledor. Arce había decidido no solo defenderse, sino atacar los puntos débiles del gobierno de Boluarte. En Lima, el equipo de comunicaciones de la presidencia trabajaba febrilmente para controlar el daño. A las 3 de la tarde emitieron un comunicado oficial. Las declaraciones de la presidenta de la República durante la ceremonia del 28 de julio fueron realizadas en el contexto de una comparación general sobre los desafíos regionales, sin intención de ofender a ningún país hermano. Pero el comunicado llegó tarde y sonaba poco convincente. Para entonces, el hashtag número
Dina insulta a Bolivia había acumulado más de 50.000 menciones, y los medios internacionales ya habían recogido la historia. El embajador peruano en La Paz, Roberto Sánchez, fue citado urgentemente al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano. La reunión, que normalmente habría durado 30 minutos, se extendió por más de 2 horas. «Embajador Sánchez», le dijo la canciller boliviana, «esperamos una disculpa pública inmediata de su gobierno. Las declaraciones de la presidenta Boluarte son inaceptables y han dañado seriamente las relaciones bilaterales». El embajador, claramente incómodo, intentó minimizar el incidente. «Señora canciller, creo que ha habido una malinterpretación. La presidenta se refería a desafíos regionales generales, no a países específicos». «Embajador, todos escuchamos las palabras textuales», respondió la canciller. «No hay lugar para malinterpretaciones cuando se menciona específicamente a Bolivia como un Estado fallido». A las 4 de la tarde, la situación había escalado más allá del control diplomático. El Senado boliviano aprobó por unanimidad una resolución condenando las declaraciones de Boluarte y exigiendo una retractación pública. En el Congreso peruano, la reacción fue mixta, pero mayormente defensiva. El oficialismo respaldó a Boluarte, argumentando que había expresado una verdad objetiva sobre la región. La oposición, por su parte, criticó la torpeza diplomática de la presidenta. El congresista opositor Alejandro Muñoz declaró a la prensa: «La presidenta Boluarte ha comprometido las relaciones con un país vecino y hermano por una frase innecesaria e imprudente. Esto demuestra su falta de experiencia en política internacional». Hacia las 5 de la tarde, Dina Boluarte se reunió de emergencia con su gabinete. La sesión, que se extendió por 3 horas, tuvo como único tema la crisis diplomática con Bolivia. «Señora presidenta», le dijo su canciller, «Bolivia está exigiendo una disculpa pública. Si no accedemos, podrían retirar a su embajador». Dina se mostró reacia a retractarse. «No voy a pedir disculpas por decir la verdad. Bolivia ha tenido problemas de inestabilidad política y económica. Eso es un hecho». «Pero señora presidenta», intervino el ministro de la Presidencia, «una disculpa no significa admitir falsedad. Puede ser una disculpa por la forma, no por el fondo». La discusión se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente, se acordó emitir un segundo comunicado, más conciliatorio pero sin disculpas explícitas. El comunicado, publicado a las 10 de la noche, decía: «El gobierno del Perú reitera su respeto por la soberanía de todos los países de la región y lamenta cualquier malinterpretación que puedan haber generado las palabras de la presidenta durante la celebración del Día de la Independencia». Sin embargo, para Bolivia, esto no era suficiente. Luis Arce tuiteó inmediatamente: «No buscamos lamentos por malinterpretaciones. Esperamos reconocimiento del error y una disculpa clara al pueblo boliviano». El 29 de julio, la crisis continuó escalando. Los medios bolivianos dedicaron sus primeras páginas al insulto peruano. Los medios peruanos, por su parte, se dividieron entre quienes defendían a Boluarte y quienes criticaban su imprudencia. La discusión se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente, se acordó emitir un segundo comunicado, más conciliatorio pero sin disculpas explícitas. El comunicado, publicado a las 10 de la noche, decía: «El gobierno del Perú reitera su respeto por la soberanía de todos los países de la región y lamenta cualquier malinterpretación que puedan haber generado las palabras de la presidenta durante la celebración del Día de la Independencia». Sin embargo, para Bolivia, esto no era suficiente. Luis Arce tuiteó inmediatamente: «No buscamos lamentos por malinterpretaciones. Esperamos reconocimiento del error y una disculpa clara al pueblo boliviano». El 29 de julio, la crisis continuó escalando. Los medios bolivianos dedicaron sus primeras páginas al insulto peruano.
Los medios peruanos, por su parte, se dividieron entre quienes defendían a Boluarte y quienes criticaban su imprudencia. La entrevista fue el golpe final. Arce había llevado el conflicto al plano personal, cuestionando directamente la legitimidad de Boluarte como presidenta. La respuesta peruana no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, Dina declaró: "No acepto lecciones de democracia de gobiernos que han tenido múltiples crisis institucionales en los últimos años. El Perú mantiene su estabilidad democrática y económica". El intercambio de declaraciones continuó durante toda la primera semana de agosto. Cada declaración de un presidente generaba una respuesta del otro, alimentando un ciclo de escalamiento que parecía no tener fin. El 5 de agosto, la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por la tensión entre ambos países y ofreció sus buenos oficios para mediar en el conflicto. Sin embargo, tanto Perú como Bolivia rechazaron la mediación, insistiendo en que se trataba de un asunto bilateral. La crisis tuvo efectos económicos inmediatos. Las importaciones bolivianas desde Perú cayeron un 15% en la primera semana de agosto, y varios proyectos de cooperación bilateral fueron suspendidos indefinidamente. El 10 de agosto, en un intento por calmar las aguas, Dina Boluarte participó en una entrevista televisiva donde intentó matizar sus declaraciones. Cuando hablé de estados fallidos, me refería a desafíos que todos los países de la región hemos enfrentado. No fue mi intención señalar específicamente a Bolivia. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Luis Arce respondió: "Si no era su intención, ¿por qué mencionó específicamente a nuestro país? Las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando vienen de un jefe de Estado". El 15 de agosto, día de la independencia boliviana, Luis Arce aprovechó su propio discurso patrio para hacer una referencia indirecta pero clara al incidente. Bolivia es un país soberano y digno, que no acepta calificaciones erróneas de gobiernos que carecen de legitimidad popular. La frase generó nuevos titulares y mantuvo viva la controversia. Los medios internacionales comenzaron a hablar de la guerra de palabras entre Boluarte y Arce como un símbolo de las tensiones políticas en Sudamérica. Para septiembre de 2025, las relaciones entre Perú y Bolivia habían alcanzado su punto más bajo en décadas. Los intercambios diplomáticos se habían reducido al mínimo y varios proyectos de integración regional habían sido suspendidos debido a la falta de cooperación entre ambos países. El incidente del 28 de julio había demostrado cómo una frase pronunciada sin reflexión suficiente podía desatar una crisis diplomática de magnitud regional. Para Dina Boluarte, representó otro golpe a su ya debilitada imagen presidencial. Para Luis Arce, fue una oportunidad de proyectar fortaleza, defendiendo la dignidad nacional boliviana. 6 meses después del incidente, durante una cumbre regional en Brasilia, ambos presidentes coincidieron por primera vez desde la crisis. El saludo fue frío y protocolar, sin intercambio de palabras más allá de las formalidades diplomáticas básicas. En las memorias que publicaría años después, Dina Boluarte reconocería: "La frase del 28 de julio fue un error de forma, aunque no de fondo. Aprendí que en política internacional las palabras deben ser pesadas cuidadosamente, porque pueden tener consecuencias que van mucho más allá de las intenciones originales". Luis Arce, por su parte, escribiría en sus propias memorias: "El incidente con Boluarte nos enseñó que la dignidad nacional no es negociable. Un país pequeño como Bolivia debe defenderse de las calificaciones injustas, venga de donde vengan". El 28 de julio de 2025 había comenzado como un día de celebración patriótica en Perú. Terminó como el día que inició una de las crisis diplomáticas más absurdas pero duraderas en la historia reciente de América del Sur. Una frase de 12 palabras había logrado lo que años de diferencias políticas no habían conseguido: convertir a dos países vecinos en adversarios diplomáticos.
Las palabras, pronunciadas sin reflexión suficiente en un momento de solemnidad nacional, se habían convertido en el símbolo de cómo la imprudencia verbal puede tener consecuencias que perduran mucho más allá del momento en que son pronunciadas.